Hola a todos jóvenes, muy buenos días, Taller Tlaye, David, Jordana, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí, Abraham. Encantados, muy agradecidos porque aceptaran la invitación. Platíquenos, por favor, ¿en dónde nos encontramos? Bueno, te platico un poco. Estamos en Atlisco. Atlisco se encuentra a una media hora de la ciudad de Puebla. Es un lugar muy rural que ha servido mucho para casas de campo, de recreación para los habitantes de Puebla. Y actualmente estamos en lo que antes era un rancho que se fraccionó ya aquí en La Joya, en Atlisco, en una casa que diseñamos en el año 2018-2019, que se llama Quinta Gaby, es el nombre del proyecto. Y pues vamos a ver, si quieres te platico. Excelente. ¿Cuál es el reto de diseñar en estos terrenos? Porque veo que están muy arbolados, pero creo que se plantaron. Sí, ¿Cómo fue? sí, sí, la mayoría se plantaron. Un poco el reto de acá, estas tierras siempre fueron de siembra, de cosecha. Entonces, pues un poco a la hora de las cimentaciones que teníamos una capa de tierra vegetal bastante grande, este, que tuvimos ahí que solucionar. La intención en este proyecto, como podrás ver, Abraham, fue hacer una casa con muros de tierra. Nuestra intención fue como revalorizar métodos de construcción vernáculos en, en un contexto más contemporáneo, ¿no? Entonces un poquito la verdad es que fue un proyecto de mucha investigación, de ver pues, cómo podíamos trabajar con materiales locales para generar estos muros, y pues nos topamos varios retos, ¿no? Un poquito la tierra que teníamos en el terreno, que era la intención reutilizar para hacer estos muros, era tierra muy negra, como te digo, que sembraban en ella. Entonces, para mantener un poco la intención de construir con lo de la región, si ves muy cercano aquí, a unos 2-3 kilómetros, hay un cerro donde conocimos a alguien que estaba ahí y recurrimos un poco al trueque. Esa persona quería tierra negra, tierra vegetal para sembrar en su terreno, que su tierra era muy dura, y yo quería tierra barrosa Ok. para construir. Dijo, oye, ¿cómo ves si te mando yo unos camiones? Tú me mandas unos camiones. Entonces Hacemos un salimos cambalache contentes, de tierra. literal, de un trueque, y fue como lo hicimos. Después, ahorita te platico un poco más del proyecto, de la intención, pero con los muros, al hacer muros de tierra compactada, no es como que hay una receta muy clara que seguir. Exacto. Entonces un poquito fue a base de prueba y error. Hicimos como 50-57 bloques pequeños donde íbamos compactando la tierra manualmente, como se hace este, originalmente con esta técnica, y fueron diferentes mezclas de barro con arena, con arcilla. En algunos les poníamos un enraizante natural como pajo, diferentes enraizantes para que amarraran. Y después de muchas pruebas, pues le dimos más o menos a la fórmula que nos resultó a nosotros, y pues empezamos la construcción. Como verás, es una casa de un nivel, es muy sencilla, y algo que yo recuerdo con emoción de cierta forma de cuando fue su proceso de construcción hace unos 6 años, es pues cuando armas las cimbras. Estos muros son de 50 centímetros de ancho, y cómo trabajamos con gente igual aquí de Atlisco y les explicamos la técnica, porque es un poco pensar que estas técnicas en comunidades rurales en México pues pueden ser una solución muchas veces para los problemas de vivienda que encontramos. Y un poquito nuestra intención era, como te comenté, revalorizarlo, ¿no? Entonces, pues realmente parecían que eran unos talleres acá de cómo se construyen estos muros, y pues a la hora que entraban ellos a compactar con el pisón y se metían en la cimbra y la tierra, la verdad es que parecía una ceremonia, algo increíble, no como una obra normal, de las que estamos acostumbrados, ¿no? La verdad es que fue un proceso muy padre, en el cual pues se aprendió muchísimo, se investigó mucho, y pues estamos muy contentos con el resultado. Se me hace que se logró, como en todos los proyectos, cuando uno busca salirse un poco de lo convencional, pues hay errores, hay aprendizajes que esperemos para la próxima vez no repetirlos,
Pero bueno, al final se logró hacer el proyecto y creo que salió muy bien. Se ve muy, muy bien. Tiene una estética muy potente, ¿verdad? Estos muros Sí, se les ve una solidez eh, eh, y una eh, naturalidad, ¿verdad? sí, exactamente. Yo creo que estos muros, bueno, si ves la fachada, si quieres hablamos un poquito de la fachada, como dices, Ajá. un poquito la intención es también aprovechar el muro para hacer esta casa que se viera pues pesada, con presencia, ¿no? Son pues, 3 volúmenes, el de servicio que tenemos allá a la izquierda, que ese es el muro convencional de, de tabique rojo, que le pusimos una celosía para ventilar el área húmeda que tenemos ahí. La fuente un poco que nos recibe, refrescando un poco el ambiente, y sacamos este volumen aquí arriba para que nos indique, nos marque la entrada, con la puerta en este color como rosa oscuro, fuchsia, un poquito queriéndole dar identidad a, a la casa y romper un poco con los colores neutros, ¿no? Pero si quieres vamos pasando Adelante. y te platico más. Ahora te platico un poquito más del proyecto, cuál fue la intención del cliente, la encomienda. Esta casa sirve como casa de fin de semana, es una casa de campo, entonces la intención del cliente me dijo, mira, yo quiero una casa para estar ahí los fines de semana con mis hijos, mis nietos, y que pues la intención, lo que yo quiero es que cuando vengan, vengan a convivir, no vengan a encerrarse, vengan a estar conmigo, vengan a estar en el jardín. Entonces, pues la casa es un programa sencillo, son 5 recámaras que dan este patio. Este patio es el núcleo de la casa, que rodeado con los muros de tierra, el contraste otra vez con la vegetación, un poco a los tonos de la puerta, para, para romper un poco. Este es el corazón de la casa y digamos que a partir de acá fluye lo demás, ¿no? Las habitaciones, que son las 5 que se ven acá. Tenemos una cocina aquí, pues pequeña, pero que da de forma muy franca al patio, con esta cancelería que también la podemos abrir y incluir por completo la cocina en el patio, que luego para cocinar con mucho calor, cuando hacemos comidas grandes, etcétera, pues funciona muy, muy bien. Jordana, platícanos un poco, digo, de cómo se habita. Me imagino que la has vivido la casa. Sí, la verdad es una casa que literal llegas y te sientes tranquilo, en paz. Las vistas, el jardín, la alberca, o sea, es una casa súper acogedora. Como decía David, es súper de convivencia, o sea, todo se centra en este patio, entonces pues vienes, estás todo el tiempo conviviendo con la gente. Es una casa muy tranquila y pues yo creo que logró el objetivo que quería el cliente. La verdad que este es un espacio mágico, ¿eh? Felicidades. Creo que es de los espacios más bonitos que he grabado. No, muchas Ay, gracias, gracias. Abraham. Pues te lo agradezco. La verdad es que sí, te soy honesto, estamos muy, muy orgullosos de este trabajo, ¿no? La vegetación en este proyecto juega un papel fundamental, ¿no? Este copalillo, con un ornamento increíble, se me hace que la casa no sería lo mismo sin ella. Pues, copalillo es de por acá, pero no estaba ubicado acá. Nosotros lo ubicamos. Ah, se lo trasplantaron. Lo Ay, trasplantamos qué porque le belleza. encantó al cliente, le dijimos, pues vamos a trasplantarlo, gracias a Dios resistió perfecto, ya lleva aquí 7 años, lo pusimos y luego empezamos la casa, ¿no? Siempre fue la intención, y sí, yo creo que con el ambiente que se ha creado, pues le ha ayudado, este, al árbol y a todo lo que queríamos lograr. Entonces, un poco regresando al programa, son las habitaciones. Después aquí tenemos estos canceles escondidos de ambos lados del área social, donde tenemos sala, comedor y bar, que lo que podemos hacer es cerrar completamente como de este lado, como de ese, en un ambiente, pero pues la idea, en Atelisco contamos con un clima envidiable la mayor parte del año, y pues la intención es esto, ¿no? Es una casa abierta. Siempre que la gente llega, lo primero que hace es abrir estos canceles de ambos lados, y con eso logramos, como se dice, juntar pues todo el proyecto, ¿no? Con la terraza, la zona húmeda de la alberca, el jardín,
y desde cualquier punto de la casa tenemos vista hacia el jardín, que es un lote de 1 hectárea, son 2 lotes de 5,000 metros. La casa tiene 565 metros de construcción, según recuerdo. Y algo interesante aquí también fue que quisimos hacer esta alberca, este carril de nado, que aunque Atlisco su clima es bastante privilegiado, en épocas de invierno es difícil mantener una alberca caliente. Entonces hicimos esto, una alberca más chiquita, un semicarril de nado exterior, que realmente funge más como para el chapuzón, los niños, estar tomando el sol. Y quisimos dar la ilusión de que la misma alberca se conecta con el carril de nado interior, que es un cuarto de carril, son 12.5 metros lo que tenemos lineal, pero pues realmente son 2 albercas independientes. Esto nos permite pues mantener muy bien la temperatura del interior y en algunas ocasiones pues calentarla de afuera. Acá, como ves, metimos unos perfiles en el muro, un poco con la intención de ventilar esta zona húmeda, de no guardar la humedad en la alberca techada. Aquí volvemos a contar con un cancel corredizo que se va por la trave que separa las albercas. Qué buena está, ¿eh? Y se cierra completamente. Me encanta la sensación que te da el cobijo de esos muros de tierra, ¿verdad? Sí. Como si te hubieras encontrado aquí esos muros y tú los usaste, ¿verdad? Para una alberca. Exactamente, ¿no? O sea, parece que podemos estar en una hacienda, que esto fue una recuperación, y no, realmente, y digo, van envejeciendo, pero pues es parte de la estética y de lo que buscamos, ¿no? Esa calidez que brinda, y pues en contraste con unas formas minimalistas, una geometría muy pura, pues se me hace que llegamos a una combinación que nos gusta mucho, la verdad. Pues te platico un poco de ¿Qué altura la tenemos estructura. aquí? Aquí tenemos una altura, según recuerdo, la mayoría de la casa tiene una altura como de 360, como de nivel y medio. Ok. Es en un nivel. Para nuestra cimentación fue una losa de cimentación. Un punto importante de los muros de tierra, si ves aquí afuera, tenemos un zoclo, digamos, una base sobre la cual se desplantan de 40 centímetros en toda la casa. Esto pues con la intención de, al ser un material que realmente no está recubierto, pues la erosión por la lluvia puede ser fuerte y es un problema para estos acabados. Entonces, para evitar, no sé si vas a los pueblos, luego San Miguel de Allende, cuando te encuentras un muro de adobe por acá, siempre ver la parte de abajo que está un poco carcomida por el rebote del agua de la lluvia, Claro. ¿no? Y esto debilita a la larga el muro. Entonces lo que hicimos acá es empezar el muro con una trave de concreto de 40 centímetros, que es la que recibe el rebote del agua en las partes exteriores. Ahí mismo estoy yo viajando en algunos casos mis cables, algo de instalaciones, porque dentro de los muros de tierra no podemos llevar nada, ¿no? Realmente estos muros están compactados, no hay un castillo, no hay nada. Este mismo muro es el que está cargando la losa. Y algo interesante en este tipo de construcción es que la losa no va amarrada al muro. La losa va solo sobrepuesta. En los muros de tierra siempre se acaban con esta forma, y luego la losa, que es tradicional de vigueta y bovedilla, solo va sobrepuesta. Esto porque estos muros aguantan muy bien la carga, pero a la hora de haber un movimiento, sería muy probable que se fracturaran. Entonces, lo que hace acá en sismos, porque esta es una zona sísmica y ya ha temblado varias veces, la losa pues trabaja diferente a los muros, ¿no? Hasta se puede llegar a desplazar, pero es un poco lo que buscamos, que son milímetros. Entonces los muros nunca van a trabajar así y es lo que los mantiene. Pero
es algo de lo sorprendente de estas técnicas, ¿no? Pues realmente en todos los muros de tierra no tenemos adentro viajando nada y no hay ningún tipo de estructura metálica, castillos, columnas, que realmente los muros de tierra aquí los que están cargando, ¿no? No se buscó como un acabado, sino como un sistema constructivo. Pero que lo refuerzas con estos marcos metálicos, ¿verdad? Sí, aquí reforzamos con estos marcos metálicos. Hay partes en las que son necesarias para lograr hacer estos vanos muy grandes, pues este peso yo no lo podía apoyar directamente sobre la tierra, entonces hay partes donde metimos los marcos metálicos, y sí, un poquito híbridas las soluciones, un poco de todo para poder lograr una casa de estas características, porque es muy común en casas de muros de tierra que los vanos son muy chiquitos, ¿no? Es muy difícil hacer una ventana grande Claro. por el cerramiento. Entonces aquí vas a ver ahorita en las habitaciones, siempre nuestros vanos son De piso a techo. de piso a techo para no tener que lidiar con los cerramientos. Y es un poco como funciona la casa, ¿no? Y como te digo, pues realmente está la alberca, está esto, pero entonces el que viene, que no quiere estar en su cuarto, está obligado de cierta forma a convivir, que creo que fue la principal encomienda del cliente. Y bueno, si quieres pasamos a una de las habitaciones, te platico Claro que sí. Oye, esta hora está buenísima, ¿eh? un poquito más. En ser claro oscuro. Me encantó. ¿No pensaron en algún momento los hacer cuartos. todos los muros de tierra? Me Sí. imagino que estaba complejo, ¿verdad? Sí, lo pensamos, pero efectivamente era complejo. En parte tuvimos que, haz de cuenta, ahí ese muro no es de tierra porque pues, fue para esconder el Duroc, y ya tener 2 secciones de muros de tierra de 50 me Ya, comía ya. mucho el espacio. Claro. Las zonas húmedas, vas a ver los baños, pues también son de tabique, porque cualquier reparación, una tubería, llevarlas en este muro sería Claro. muy complicado. Pero mira, Los pásale por principales acá. elementos, ¿verdad? Oye, la cocina está muy bonita también. Sí, la cocina es una cocina sencilla con su refri, ahí oculta la alacena que tenemos atrás. Pues blanca, ¿no? En una cocina tú quieres mucha luz, espacios para trabajar, para ver bien, y cuando este cancel se abre completamente, pues la verdad, al que le guste cocinar, yo creo que cocinar acá es de cierta forma un espectáculo, ¿no? Con la vista, estás incluido con la gente que viene, no estás aislado, pues otra vez como que con la intención de que donde estés aquí hay que convivir, ¿no? Entonces la cocina otra vez muy integrada, la vista, y luego son 5 recámaras, Me encantó el concepto de que sea abierto la casa como tal, ¿verdad? Exacto. O sea, pudieron haberla pensado con vidrios cerrando el patio, pero creo que es increíblemente fresca gracias a que está abierta. Pero no te mojas, ¿verdad? Exacto, O sea, no está te muy bien mojas. pensada. Tú puedes circular por los pasillos sin mojarte. Eso es un poco como te digo, aquí el clima es muy bueno, entonces un poquito, pero pues también ahorita en verano hay días de mucho calor, entonces la intención de esto fue pues, siempre generar una ventilación cruzada en el área de sala y comedor. Abrimos los 2 lados, entra por allá, sale por aquí el aire, con el sonido del agua. Pues también cuando hace mucho calor el agua refresca un poco este núcleo. Eh, y sí, ¿Cuánto vuela la losa? ¿Es 1 metro? No mucho más, ¿verdad? como 1,10 m, 1,20 m es nuestro pasillo, Ujú. que es lo que está volando esta losa, que digamos que viene armada desde las traves de cerramiento de muro, y, y reposando sobre los muros de tierra nada más, como te comenté, ¿no? Claro. O sea, sí lo toca, pues, o sea, Sí, sí, lo toca. Lo que no Apoya. queremos es que esté amarrado, nada más es la intención, o sea, Ok. que trabajen independientemente. ¿De qué madera es la carpintería? La madera es parota, Ujú. y igual la mesa es de parota,
Palota sólida, ¿verdad? Sí, sí, bueno, esto es, No, es tambor. sí, exacto. Pero se ve muy bien, ¿eh? Sí, sí, se ve muy bien. Muy buen trabajo. Qué belleza. Buen trabajo. Aquí la habitación, pues te digo, está un poquito, pero es, es una técnica muy aislante, ¿no? Normalmente nos funciona bien cuando hace mucho calor, los cuartos los ventilas un ratito y están a muy buena temperatura. Y lo mismo, cuando hay frío, pues ahora sí que esto guarda el calor maravillosamente. Esta es una de las recámaras con la intención de la recámara principal, su muro cabecero. Me llama la atención que de repente parecen como bloques. Exacto, pues son la marca de la cimbra, como cuando hacemos un muro de concreto, ¿no? La fuerza al compactar es tanta, pues que se marcaron, es increíble, ¿no? El relieve Ujú. y llevan así los años y pues esto ya es un monolito completo, pero si tú trabajas en estas técnicas, pues al final, eso es una parte muy importante, que, que es muy importante la comunicación con el cliente cuando vas a hacer este tipo de trabajo, ¿no? Porque si tú no eres muy franco antes en los pros y cons y las características especiales, ¿no? A lo mejor alguien te dice, oye, pero ¿cómo me hiciste una casa donde si le meto el dedo todavía voy a jalarme una tierrita? Bueno, pues es eso, pues conlleva un cuidado y se me hace que se puede hacer posible cuando la comunicación en la etapa de proyecto es buena con el cliente, es certera y si él está de acuerdo a tener esos cuidados con todo, pues adelante, hay que buscar siempre pues, innovar, retomar técnicas constructivas a las que ya no estamos acostumbrados. Se me hace que podemos llegar a resultados increíbles, pero luego cuando lo hacemos como negocio, pues hay que ser precavidos y hay que ser muy honestos con lo que estamos haciendo y con lo que puede pasar, para que el cliente ya tome la decisión de continuar o no. Aquí, gracias a Dios, el cliente nos apoyó, siempre le gustó la idea, y se mantienen muy bien, ¿no? En el exterior hay que ponerles un sellador, principalmente por la erosión del agua, cada un año tiene su mantenimiento, Ujú. pero pues bueno, al final no la tienes que estar. Un muro de tabique con pintura, pues igual cada 2 años Hay tendrás que tres, pintar. ¿no? O sea, el mantenimiento no te Adentro libras. no se pone sellador. A- a- Adentro pusimos sellador y se llega a poner, pero no tan seguido como se pone afuera. Yo creo Ok. que adentro lo ponen cada 2 años y afuera sí es cada 6 meses. Ok. Siempre antes de que van a caer las lluvias le pasan una mano, pero adentro nos aguanta mucho más que afuera. Entonces esto, como ves aquí, tuvimos que hacer una solución de sacar el lavabo, lo cual también me pareció interesante, diferente en este baño y solo ya adentro tenemos la regadera con excusado y si gustas pasar, la verdad es que vale la pena Ujú. porque Muy interesante la configuración de la recámara. ¿Cuánto miden más o menos las piezas de recámara? las recámaras tendrán como 20 metros cuadrados, más o menos. Y la intención por el espacio, los jardines, por estar rodeados de jardín, quisimos hacerle a cada baño un como jardín interior con una celosía que las visitamos ahorita por afuera, la verdad, lucen mucho. Excelente. Que pues tienes privacidad, pero bueno, si quieres, abres acá sin problema y sí, ¿no? Que si te sientas de vacaciones, estás a media hora de Puebla, pero cuando llegas con el clima, la vegetación y los muros, pues yo creo que sí. Te sientes, es que es una casa de vacación. Eso es lo Exacto. bonito, ¿verdad? Alguna vez un arquitecto, el buen Joao Ferrao, me decía que las casas de vacaciones Mira, deben de tratarse de una manera distinta, ¿no? mira, O sea, no debes de sentir que estás en tu casa en la ciudad. y, y, Las texturas, ¿verdad? Las sensaciones, los materiales, tienen que trabajarse de otra forma. y qué bueno que mencionas a Joao, supongo que estás hablando, Joao, que trabaja mucho en Oaxaca. Ah, no, ese es otro Joao. Ajá. Joao bueno, porque Joao, amigo mío y fue maestro mío, Ah, ¿en serio? No, pues el de Oaxaca, y te diferencia digo no que sabía. esta casa, pues tampoco hubiera, o sea, pues como arquitectos hay que saber que luego tenemos una idea, pero no tenemos el conocimiento global. Y si yo no me hubiera acercado a Joao, oye, traigo esta intención, por favor ayúdame. Y si él no hubiera estado dispuesto en su momento, la verdad es que no sabes cómo me ayudó, me dijo, esto funciona así, bla, bla, bla. Pues realmente fue el que me hizo entender el sistema constructivo y pues de ahí adelante, pero él
él fue parte fundamental también de que este Excelente, proyecto pues mira, sin querer. Sí. No hay casualidades. Saludos al maestro Joao. Exactamente. Tenemos que ir a conocerlo. Este Estos nichos quedaron bien también. ¿Cuál es la intención? ¿Algún sitio? sí, se me hizo raro que en este momento no está. Aquí va un colchón individual. Ok, una camita. Una camita, ¿no? Vas a ver en otras recámaras sí están, como que hacerle un nicho un poco para los niños o los papás. El niño acá, esta era una recámara para una pareja con un hijo, entonces Quedó ahí bien. la idea es eso, una repisita, sus juguetes. Y en la recámara de junto, que tenían 2 hijos, si quieres pasamos, lo hicimos igual, pero hicimos unas literas en los nichos, que se me hace que quedaron de una plástica interesante también. Nuestro cliente nos dijo que tenía hijos y pues la intención de estos nichos fue crear un espacio divertido porque son hijos ahorita pequeños y pues yo creo que se logró la intención. Es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, las típicas literas, pues que son cero estéticas, y nosotros queríamos hacer algo que siguiera como con el contexto de esta casa y pues fue así como creamos estos nichos de literas. Y pues yo creo que todas las habitaciones tienen una iluminación natural muy buena, que fue un poco de nuestro objetivo, que todas tuvieran vista hacia el jardín, que se integrara el entorno, los paisajes con la casa, que fueran uno solo. Y pues yo creo que se logró en cada espacio, pues cada espacio fue súper pensado para que la naturaleza se sintiera. Ahorita no sé si pueden escuchar, pero se escucha Las los chicharras. insectos, los grillos, las chicharras. Y pues fue un poco de la intención que queríamos, como que cada vez que vinieran a esta casa se sintieran se sintieran de vacaciones. Entonces, pues la iluminación, el entorno, la vegetación, el material, todo es como enfocado en una arquitectura de raíz. Y pues yo creo que pues se logró el objetivo de cada espacio. Y pues fue un trabajo muy duro, pero pues cada espacio fue pensado para que tenga su iluminación natural, la ventilación. Y pues, Ventilaciones cruzadas. sí, la ventilación cruzada. Entonces, pues, cada espacio está específicamente pensado para eso. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Lo que acabo de ver en las puertas, tenemos Sí. una celosía arriba. Sí, exacto. Pues tenemos una celosía, nos va a tapar un poco la entrada de luz, pero si abrimos la puerta siempre tenemos una ventilación, ¿no? Porque pues, te repito, el clima en Atelisco la verdad es envidiable, no es ni muy frío en invierno, o sea, siempre 0 grados. 0 grados. Es considerado uno de los mejores climas del mundo. Sí, entonces pues, había Excelente. Me que encantó. aprovecharlo. Me encanta la proporción de las habitaciones, ¿verdad? Me dirán como unos 320 por 450. Sí, exacto, no más que eso, ya libres yo creo que por ahí estamos. No son recámaras muy grandes, pero bien aprovechadas. bien aprovechadas. Aquí acaban metiendo estas 2 queen pegadas que yo creo que les funcionó muy bien. Y un poco eso, ¿no? El cuarto dormir, el chiste es estar afuera, un poco nada más la recámara principal es un poco más grande con una sala de tele que ahorita la veremos, pero es un proyecto que no tiene la sala de tele aislada, no tiene estos espacios, que pues a lo mejor quisieras en una segunda casa, pero pues un poco es eso, ¿no? Si vas a ver la tele la puedes ver en tu habitación en la noche un ratito, pero pues estar afuera, estar en el jardín, que los niños que vengan aprovechen. Ujú. Principalmente eso quería el dueño con... Sí, pásale adelante. Con sus casa. nietos, que sea exacto, muy dinámico. En el baño los tenemos cubiertos con chucum, no tanto de la región, pero es un amor, es una textura que siento que le iba muy bien a la casa, ¿no? Nos funcionaba muy bien en áreas húmedas y se me hace que va con el contexto de buscar los acabados naturales, ¿no? Que era un poco... Yo digo que Ok. ya se está volviendo mexicano Sí, completamente exactamente. No, ya lo ves en todos universal. lados. Universal. La verdad es que es una buena solución, tiene una apariencia increíble, al tacto también. Las cubiertas es mármol Santo Tomás, no hay De la mucho región, más. De ¿verdad? la región de Puebla, exacto. Muy bonito, ¿eh? Me encantó el diseño. Sí, muy simple. Pero funcional. La regadera también con su piso de madera, ¿verdad? Flotado. Exacto, su piso flotado de madera, esconde abajo está la coladera.
Y bueno, pues en este caso la regadera quedó pegada a la ventana, que si abres, pues también con este clima te da una sensación increíble para bañarte. Ustedes hicieron el paisajismo. Nosotros hicimos el paisajismo, gran parte de él. Los árboles de afuera, la verdad es que el cliente es un amante de los árboles y ahí un poquito le seguimos y le fuimos diciendo más o menos por dónde, pero digamos que fue en conjunto con el cliente que es... Pero sí, este paisajismo lo ¿Cómo se hicimos llama nosotros. la enredadera? Tenemos varias enredaderas. Esta, si ves, mira, si la vemos por aquí afuera, ¿Sí? ¿Cómo se llama? si te soy honesto, esta no recuerdo bien el nombre. Tengo aquí una aplicación que nos lo Tenemos va a una que resolver. se llama Jade allá afuera, pero en estos patios ya no me acuerdo, ¿no? Principalmente en algunos pues tenemos bambú que nos ayuda un poco para tapar, pero te soy honesto, no recuerdo el nombre de esta enredadera. A ver, esa aplicación es buenísima. Es que es muy bonita, esa flor amarilla está Sí. increíble. Ah, no tengo internet. Ahí va. Ahorita Me lo nos han movemos. dicho. Y si no te comparto el internet, con gusto. Ahorita les vamos a decir. Muy bien, pues sigamos, jóvenes. Digamos, si quieres, la vemos un poco de Ajá. aquí afuera, que es donde se ve. Ah, les ponen nombres a los árboles. Este es Sí. liquidámbar. Sí, sí, sí. Excelente. No, y pues la verdad es que es como un museíto de árboles, ya esta casa, Y pues aquí las celosías naturales, otra vez, esta sí es madera sólida, dura, y tenemos los baños, en algunos casos atrás, y este volumen de acá es el cuarto de máquinas para la alberca, y también está ahí el hidro y los suavizadores en general de la casa, y con esto como que la perdemos de una manera muy natural, y con los patios de los baños, pues vamos rompiendo un poco la fachada plana, le vamos sacando estos volúmenes que van marcando un ritmo y un orden en el proyecto, y que con la vegetación saliendo de ellos, pues causan, Ese sí, esplendor, se ¿verdad? Sí. mimetiza muy bien con sus alrededores, ¿no? Está bellísima esa enredadera. La flor está increíble. Y te voy a dar el nombre, ¿Cómo, porque cómo sí está debe orientada tener la por ahí. casa? Mira, la casa está orientado, el sol no sale por acá, digamos, es sur, siempre se nos está metiendo un poco el sol por allá, y el sol se mete por allá donde está el volcán. El Popo, que en esta casa en particular, aunque lo tenemos muy cerca, nos los tapan unos árboles. Entonces digamos que a las habitaciones principales, que son estas tres, las otras dos que tenemos son de visitas. Estas tres, pues el sol les da en la mañana, ¿no? Hasta las 10, 11 de la mañana, y ya después les deja de dar para que en la noche la temperatura ya no sea tan caliente y uno pueda dormir bien. Y estas recámaras de acá, esta es la principal, que si quieres accesamos por acá. Pues tenemos las dos fachadas, pero igual, ¿no? Realmente el sol entra por aquí en las mañanas, nada más. Yo creo que va a estar cerrado, yo creo que sí, me voy a dar la vuelta y les abro. Mientras tú platícale. Platícanos, Joan. Pues, como ¿Cuánto pueden, tiempo llevó la obra? Como llevó 9 meses. como ¿Cuá- 9 meses más o 9 menos. meses. 9 meses tan 9 rápido. meses. Sí, o sea, la verdad es que yo, pues ahí estaba estudiando, entonces, ¿Te pues tocó yo, venir a la obra? sí, me tocó venir a la hora, pero no estaba trabajando todavía. Entonces nada más venía, veía, me explicaban un poco, todavía estaba indecisa si estudiar arquitectura o no. Entonces, pues literal, viendo el proceso de esta casa fue como me decidí de estudiar arquitectura. Me encantó, me enamoré de la construcción, el ver tu sueño y tu esfuerzo en la realidad es algo impresionante. El decirle a tus hijos, yo hice esto, o sea, es algo que me enamoró. Y pues ahí fue cuando dije, voy a estudiar arquitectura. Y pues ya, me gradué el año pasado. Felicidades. Gracias. Claro, cuando uno experimenta este tipo de casas, Te de anima. construcciones, te animas. Te anima. Es lo que te motiva. Yo Sí. creo que todos tenemos algún edificio que Exactamente. nos movió tanto, Sí. que nos motivó. Exactamente, 100% yo creo que fue ese para el taller. Sí, como dices, hay proyectos que te generan un cariño especial, un recuerdo especial, y esta casa
por quién es el cliente, pues hemos tenido la experiencia, la oportunidad de verla siendo ocupada por el cliente y demás. Y ver los momentos que les ha traído a los usuarios, pues al final es sumamente gratificante, ¿no? O sea, es cuando como arquitecto, como bien dices, pues te motivas otra vez, echas a andar, confías en ti con la intención de poder seguir haciendo este tipo de obras que impacten de manera tan positiva a sus usuarios y con suerte a su comunidad, ¿no? Al exterior también. Claro. Además, el color del muro de tierra en específico, quedó muy bonito. Muy bonito, ¿no? Aquí se ve donde quedó un poco más el barro, se llega a manchar más, porque obviamente pues también el proceso es muy artesanal, la mezcla es artesanal. ¿Se agrega cal, cemento? Nada de cemento, echamos un poquito de cal principalmente para los bichos, Ok. ¿no? Lo que hace es que no tengas vida en el muro y no nos vaya a salir una plantita o algo con la cal, pero realmente es nada más el barro, arena, la tierra, digamos, unos enraizantes en algunos muros, vas a ver dos, aquí ya se perdieron, pero el cliente, mira lo que es la vida, hay que poder aprender de todo, se dedica al textil, entonces nos dijo, oigan, porque nosotros buscamos un enraizante porque por partes no pegaba bien y metimos en unos muros que vas a ver hay pedacitos como de paja, ¿no? Acá. Claro. Para que enraizara un poquito más, pero aparte de eso nos dijo, oigan, yo les voy a regalar un poquito de fibra textil. Excelente. Échenle al muro y veamos cómo queda. Y fueron de esas cosas que al final se quedaron porque nos dio mucho más cohesión. Claro. Pues es un poquito así, pero te digo, la mezcla es muy, muy natural. Entonces aquí ves una capa donde quedó mucho más arena, ¿no? Y grava. Y otras secciones donde es el barro el que se ve más. Y pues así es como ver los muros. Aquí a lo mejor me faltó una junta fría, pero los muros de tabique van separados, igual de los muros de tierra. Ok, estos muros son de tabique. Este muro es de tabique, aquí atrás yo tengo el baño y te digo, cuando entro a baños, pues cualquier fuga. Este es un muro que no puedes reparar, no puedes abrir. Claro, tú no puedes romper nada de tierra. Nada, ¿no? Es parte del encanto, por así decirlo. Y pues igual se vale decirlo, ¿no? Tú puedes ver aquí esta grieta vertical que se hizo en un asentamiento como a los 6 meses de que acabamos la obra. Y realmente el aprendizaje, porque así pasan estos, como te comenté al principio, es que hicimos unos tramos de muros muy largos. Ok. ¿No? Aquí tenemos a lo mejor 5 o 6 metros corridos, unos 5 metros, entonces... ¿Es una junta fría? Pues a la hora de trabajar, exactamente, es una junta fría que investigando ya más después, vi que muchas veces les meten un chaflán como para causar ahí la junta, o se hace una junta fría tal cual, con un aluminio, algo, y recubres para marcarla, ¿no? La verdad, eso fueron de las cosas que no pudimos ver antes del proyecto. No es ningún riesgo estructural. No. La carga sigue siendo lo mismo, sigue funcionando, no hay ningún riesgo, aunque bueno, pues visualmente puede ser, nos hubiera gustado realmente evitarla, marcando donde queríamos que se hiciera la junta, ¿no? Cuando ves nuestros muros más cortos, en ninguno aparecen las grietas. ¿Y se puede de alguna manera rellenar con paja, con textil, o hacer como un tipo wabi-sabi, sí, de evidenciarla? Ajá, exactamente, lo hemos hecho en zonas, aquí pon tú alguna vez hubo un golpe metiendo un mueble, y pues ahí se ve un parche, chances si le echamos un poquito más de mezcla, le intentamos dar el color. Yo creo que algo así. Pero algo así, sí, pues lo hemos hecho, la verdad, una vez lo intenté y se me volvió a marcar. Yo creo que necesitaría meter una cuchilla un poco más grande, hacer un corte para y volverlo a hacer. Está sobre las cartas, justo ahorita en un rato viene el cliente para ver qué más. Siempre en estas casas, pues el mantenimiento es cotidiano. Es parte de... La principal es la única con walk-in closet. Qué bonito se ve el muro aquí, con la luz bañándolo. Exactamente. Luego logramos unas entradas de luz acá que nos dan un ritmo también padrísimo. Lavabo afuera, con su baño allá, igual con su jardín privado. Cada vez veo más los lavamanos afuera, jóvenes. Interesante.
Sí, no, yo creo que es cómodo. Alguien se puede estar bañando y tú estás afuera lavándote los dientes. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 565. Ok. 565 en un terreno de 5,000. La verdad es que es un proyecto pequeño. Fue otra de las cosas que nos pidió el cliente. Pues que sea un proyecto que se aproveche, ¿no? Que los metros cuadrados que tengamos, evitar espacios perdidos, como ves, las recámaras son chicas, el patio es abierto. Entonces, realmente es un programa chico, pero a la hora de tenerlos muy abiertos, muy conectados, como que hasta nos da una sensación de que fuera una casa de más metros cuadrados, ¿no? Sí, Más sí, sí. grande. Se siente muy amplio. Por el Me encantó patio, la decisión de estas plantas del mismo color, ¿verdad? Rojo. sí, Le dan realmente. un contraste increíble, ¿no? Uf, Y también un poco por eso se decidió la puerta de la entrada Exacto. de ese color. Como que buscar pequeños elementos que rompan un poco. excelente, pues arquitectos, muchísimas felicidades. ¿Nos podrían dar un aproximado de un costo por metro cuadrado de construcción? Sí, sí, aunque es una casa de muro de tierra, la vez que tiene sus costos, la siembra, la mano de obra, No, claro. yo creo que estuvimos como por 18,000 pesos. Ok. Al Por día, metro al día de cuadrado. hoy, ¿crees que podría costar lo mismo? ¿Sería un poco más? No, sería un más, yo creo que ya tiene 6 años, yo creo que hoy por hoy estás hablando arriba de 20,000 pesos metro. Ok. Importantísimo para darnos una idea. ¿Y estas Sí. habitaciones qué son? Estas habitaciones pasamos, son habitaciones, ¿Secundarias? sí, secundarias de visitas, pero pues realmente son muy similares a las otras. Adelante, déjame te prendo la luz. Ajá. Siempre los muros cabeceros, digamos que no llevan nada, son de tierra. Y aquí están los baños de ambas recámaras. Otra vez aquí nos vamos con muro de tabique para instalaciones. ¿Cuántas recámaras son? 5. 5 recámaras, claro. Sí, 5 Esta está muy recámaras. generosa, muy amplia. Ajá, estas son más amplias que las demás. Muy bien, todas con sus patios, ¿verdad? Y son un poco más frescas también estas por su ubicación, sí. El norte. Sí, Ya. Todos los muros de Chocó. Excelente. Pero muy bien, ya con sus closets empotrados, con una luz exactamente. más suave. Sí, pues la iluminación es importante, pues también al ser una casa, como dices, de vacaciones, es una iluminación más tenue, menos en cocina y en zonas de trabajo. Si quieres, pásale. La celosía es para el Con cuarto mucho de gusto. lavado. Es el cuarto de lavado. Ahí está la buena Bere. Saluda, Buenos Bere. días. Con permiso. Gracias. Qué fresco está, Me Sí. encantó. Cuartos de servicio por allá. Sí, ahorita. Sí, exacto. Es el cuarto de lavado, un baño de servicio y recámara de servicio. Aquí llega el internet, es toda esa parte por aquí también. Y realmente ya, si quieres, te damos una Muy bien. vueltita por el jardín. Aquí Jordana te va a poder platicar un poquito más de un proyecto que ya le tocó involucrarse más conmigo, reciente, que nos pidió el cliente hace como un año, que quería un espacio en el jardín para sus nietos, para que jugaran como si fuera una casita De muñecas. de árbol o de muñecas, pero Qué bueno. que también tuviera la plástica necesaria. Dice, pues al final sí hacemos un bautizo que pueda ser ahí, o que en unos años que ya no haya nietos se vuelva a mí un estudio, como que quería un espacio para sus nietos ahorita y para un estudio después y para lo que sea. Entonces, le presentamos esta idea, que es prácticamente un monolítico de concreto. Pochote, este no lo conocía, Este es muy bonito, este es de la región. Qué bueno que lo encuentras, es súper interesante este árbol, que parece un dinosaurio. Es el pochote, digamos, como de desierto, es de zonas áridas y es muy similar a la ceiba. La ceiba es obviamente un clima mucho más húmedo, etcétera, pero si ves estas espinas, la
la ceiba las genera cuando son jóvenes y van creciendo para defenderse. Una vez que crece, las pierde. Es lo mismo en el pochote. Estos picos, cuando el árbol crece, desaparecen. Ok. Es un sistema de protección para su corteza, pero sí, es un árbol increíble. Como te comento, el cliente le encantan los árboles. Aquí más que por irnos por árboles frutales, etcétera, buscamos árboles ornamentales que muchos se sembraron 10 años antes o 15 años antes de que se empezara la construcción de la casa. Mate, no, está buenísimo, ¿eh? No, está buenísimo. Luego para hacer los proyectos, pues sí sirve. Me traigo aquí a mis clientes, pido Magnolia. permiso, le digo, a ver, ¿qué árbol vas a querer meter? Oh, qué belleza. Ah, qué bonita pieza. Sí, esta es Exactamente. la casita. Y esta es la casita que ya te va a platicar un poco más, George, Adelante. Pues, de la intención. o sea, algo que nuestro cliente quería es que fuera como dentro del contexto de la casa. O sea, que no se viera como la típica casita de madera, o sea, que lo vieras estéticamente y dijeras, todo va en conjunto, fue súper planeado desde el principio. Entonces, pues, estuvimos ahí buscando muchas ideas y todo era, pues, la típica casita con la resbaladilla y, pues, no era lo que buscábamos. Entonces, se nos ocurrió esta idea tipo bóveda y, pues, acá esto se abre completamente Ahí voy. siguiendo como con el mismo contexto de la casa, donde todo es como amplitud, todo se junta con la vegetación, con el contexto, con el jardín. Y pues logramos esto que la verdad está increíble. Yo siento como mujer que era el sueño de todas las niñas. Invitar a tus amigas y pues que se queden a dormir acá, pues es un sueño. Está Y bien pues bonita. ¿Cuánto mide? mide Miden más o menos unos 4 por por 8. Muy sencillo otra vez. Quisimos, pues analizó volver a hacer los muros de tierra, pero pues también teníamos muchas ganas y le gustó al cliente la idea de la bóveda, ¿no? Entonces nos fuimos aquí por concreto, queriéndole dar un poco la apariencia, el tono realmente a lo mejor cercano a nuestros muros de tierra. El, el, el piso es de terrazo Está muy bonito, ¿eh? hecho en obra, con agregados intentando que sean de la región o cercanos, ¿no? Este verde que es de Oaxaca, pero las demás piedras, digamos, que son de por acá. Y pues ahorita funciona, aquí juegan felices los niños, allá arriba pusieron estas camitas, sí se han venido, aunque no tiene baño, ¿no? Pero sí se han venido aquí a hacer sus pijamadas. es un súper departamento para niñas. Ah, está increíble. Con la copa del árbol allá atrás, la enmarcamos un poquito, que nos proteja un poco del sol, el árbol que tenemos allá atrás, la pachira. ¿Cómo se orienta? ¿Hacia dónde está orientada? Aquí el sur está para allá, digamos, se orienta un poco norte, es muy caliente aquí por el material, pues el concreto absorbe mucho el calor y nos lo pasa, entonces, por lo que quisimos, la misma solución que tomamos ayer siempre, pues generar una ventilación cruzada, que nos ayude a mantener el espacio más fresco cuando se usa. Las alturas, como verás, es una altura de 2 metros, 1,90. Sí queremos poder entrar, pero que también se sintiera como para los niños, acogedor, ¿no? Tiene su escala, ¿verdad? Sí, Su cocina. ya tiene ahí su cocinita, su mesa. sillón. Escondimos los juguetes un poco para el video, pero todo ahí está lleno de juguetes. Qué chido. Y Muy guay, jóvenes. Está muy pues, bueno, bonita. muy sencilla, pero pues creo que quedó de una proporción interesante. O sea, Muy, muy chévere. La verdad que sí. ¿Y en cuánto tiempo se ejecutó? ¿esta? Ajá. Que fueron como 3 meses. Como 3 meses, 3, 4 meses. Excelente. ¿Y tú estuviste aquí durante todo Sí, el acá proceso? ya estaba Ahí estuvo. yo Ah, esto está trabajando en increíble. el despacho. Sí, Puro no, aprendizaje, ¿no? Sí, aquí es mucho Jordán y me ayudó mucho al ver lo de los pisos. Exacto, y fue tedioso porque te imaginarás el armado de las varillas del acero que traemos, lograr dar con el ángulo que queríamos para nuestra bóveda, y luego pues el colar, ¿no? Igual el echar ya el concreto. Primero hicimos los muros, nada más, colamos los muros y luego ya se armó la bóveda
y si nos acercamos lo suficiente, se ve que ya en la parte de arriba no ves el enduelado y ya se hizo más artesanalmente porque por ahí era donde vertíamos el concreto. Y pues el tema, lo que me dio miedo a mí mucho siempre haciendo esta obra es que se tenía que vibrar muy bien, porque al bajar el concreto, primero en curva, etcétera, dije, híjole, a ver si no nos topamos con algo. Pero bueno, pues también al concreto se le aplicó un fluidizante de Sika que nos ayudó a hacerlo más líquido y con eso es como pudimos pues colar en esta forma. Digamos que ese fue el reto principal a la hora de hacer este elemento. Se le agregó un pigmento. Se le agregó un pigmento natural, Okay. como que lo queríamos hacer un poco más hacia a terracota, ahí lo ves, a lo mejor esa parte quedó con más pigmento que en otras, pero digamos, es un pigmento muy, muy ligero, ¿no? Hay partes en las que yo creo que no se percibe, pero si lo ves Sí, desde acá asemeja, con los ¿verdad? muros de Los muros tierra, como que el pigmento me permitió que pareciera que hay algo de barro ahí también. Excelente. Excelente, jóvenes. Pues muchas felicidades. ¿Y qué les gustó más, hacer concreto o hacer tierra? No, pues hacer tierra, la verdad. Sí, sí, hacer tierra. Ojalá y en un futuro tengamos otro proyecto para seguir trabajando, perfeccionando la técnica. Y sí, yo creo que es importante un poco como arquitectos, tenemos una responsabilidad social también y podemos pues tomar en tareas pequeñas, en cosas pequeñas como esto. Yo sí creo que hay técnicas vernáculas de construcción que podrían ser la solución para muchísimas comunidades, porque son técnicas que te permiten la autoconstrucción también, ¿no? Entonces, volver a revalorizar estos métodos constructivos, yo creo que si los hacemos en conjunto con la comunidad, si trabajamos con ellos, los involucramos en estos procesos, pues les estás dando a ellos un arma para más adelante ir, construir su casa, construir la escuela, y lo que nosotros queremos hacer es un poquito, pues poner estas técnicas de nueva cuenta en el mapa, escogiendo proyectos en los que luzcan para que ojalá y podamos ver un poco más de estos métodos constructivos en nuestras zonas rurales, alrededor de las ciudades, etc. Excelente, pues arquitectos, muchísimas felicidades. Un excelente proyecto, la verdad que encantados de conocerlo, muy agradecidos de que lo compartiesen. Por favor, compártanos sus redes sociales, ¿cómo los podemos contactar? Taller Tlaye en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y pues nuestro mail igual, Facebook. Y nuestro mail es tallertlaye@gmail.com. Sí, ahí nos pueden encontrar o en david@tallertelaye.com. Estamos a sus órdenes, aquí en Puebla, en donde sean, si quieren una casa de este tipo. ¿Hasta dónde pueden construir? Mira, pues hemos construido en Oaxaca, San Miguel de Allende. La verdad es que nos hemos movido mucho por la zona del centro del país, y es donde ahorita nos sentimos cómodos, pero bueno, siempre estamos dispuestos a hacer alianzas con constructores locales, movernos a otro lado, siempre con ganas de seguir creciendo. Excelente. Muchísimas gracias, arquitectos. Gracias a ti. Queremos conocer más de sus obras. Claro Gracias. que sí. Hasta pronto, jóvenes. Gracias. Los despedimos en esta casita de muñecas de concreto. Coto Paredes, adelante.